No es mi esposa. Eso no es mi esposa. Sus ojos no son... No me reconoces, amor. Soy yo. Siempre seré yo. Antes de que descubras qué le sucedió a ese hombre, tienes que entender que en las grandes ciudades de Latinoamérica hay secretos que nadie quiere mencionar cuando oscurece. Historias que las abuelas susurran y que los vecinos cierran sus puertas para no escuchar. Hoy compartimos dos casos que desafían toda lógica. Dos testimonios que cambiarán lo que crees saber sobre lo oculto. Si tienes el valor de seguir, suscríbete ahora, porque después de estos relatos, dormirás mirando hacia la ventana. Bienvenido a Relatos Sobrenaturales de Medianoche. En las colonias antiguas de la Ciudad de México, donde los edificios de 5 pisos conviven con mansiones del siglo XIX, existe un fenómeno que los psicólogos no pueden explicar y los sacerdotes rehúsan investigar. Los vendedores de flores en Coyoacán hablan de ella en susurros. Los taxistas que cruzan la avenida Paseo de la Reforma tarde en la noche conocen las señales. Los policías que patrullan las calles empedradas de San Ángel tienen órdenes de no responder a ciertos tipos de llamadas, porque no hay nada que puedan hacer. Esta es la historia de Elena Reyes y de lo que enfrentó cuando comenzó a trabajar como psicóloga clínica en un consultorio en la colonia Roma, uno de los barrios más hermosos y enigmáticos de la capital mexicana. Elena era una mujer racional, científica. No creía en fantasmas ni en supersticiones. Sus padres eran médicos. Ella había estudiado en universidades privadas. Había viajado a Estados Unidos. Había presentado tesis sobre trastornos de ansiedad en revistas internacionales. La última cosa que ella hubiera imaginado era encontrarse frente a algo que desafiara todo lo que creía conocer. Pero el martes 24 de septiembre, todo cambió cuando una paciente se presentó en su consultorio sin cita previa. Una mujer exactamente igual a ella. Elena estaba revisando historiales cuando escuchó el timbre de la puerta. Su secretaria, Marisol, asomó la cabeza con expresión confundida. «Doctora, hay una persona aquí que dice que tiene una emergencia. No tiene cita, pero insiste en verla». Elena casi nunca aceptaba pacientes sin cita. Las reglas profesionales eran claras, pero algo en su intuición la impulsó a decir que sí. Una intuición que pronto lamentaría. Cuando la mujer entró al consultorio, Elena sintió que la habitación se enfriaba. No fue una sensación gradual, fue inmediato. El termómetro que colgaba en la pared pasó de 24 grados a 19 grados en segundos, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno verano. La mujer que se sentó frente a Elena tenía su mismo rostro, exactamente. Los mismos ojos color avellana, las mismas pecas en la nariz, el mismo lunar en la mejilla izquierda. Incluso llevaba ropa similar, un suéter gris y jeans azul oscuro. La única diferencia era que esta versión de Elena se movía de una manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, como si sus movimientos requirieran pensar en cada gesto antes de realizarlo. «¿Quién eres?», preguntó Elena, y su voz sonó más fuerte de lo que sentía. La mujer sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Soy tú, Elena, o lo que quedó de ti cuando dejaste que tu vida fuera tan vacía». Elena presionó el botón de seguridad debajo de su escritorio, el que conectaba directamente con vigilancia. «Necesito que te vayas ahora. ¿Recuerdas a David?», preguntó la criatura, ignorando completamente lo que Elena acababa de decir. «¿Recuerdas al hombre que amabas?
¿Recuerdas lo que le hiciste? En ese momento, Elena oyó la voz de su asistente desde la recepción gritando que no podía soltar la puerta. La criatura que estaba frente a ella se inclinó hacia adelante, y Elena vio que su aliento formaba vapor en el aire helado del consultorio. Los guardias de seguridad llegaron en menos de 30 segundos, pero cuando abrieron la puerta del consultorio, encontraron a Elena sola, completamente sola. La silla donde había estado sentada la otra mujer seguía tibia, y en el asiento había dejado un charco pequeño de agua negra que olía a cosas podridas. Marisol intentó llamar a una ambulancia. Elena la detuvo con la mano. «Vamos a casa», dijo. «Necesito hablar con David». Ese era el problema. Elena y David se habían separado hace 3 años. Había sido un divorcio amargo, lleno de culpa. Elena había estado tan obsesionada con su carrera que prácticamente lo ignoró durante 2 años. David se enamoró de otra mujer. Elena, cuando se enteró, no enfrentó la situación. Simplemente pidió que se fuera. Nunca se disculpó. Nunca reconoció el daño que le había hecho. David se había mudado a Guadalajara. Se casó con aquella mujer hace 18 meses. Elena lo sabía porque lo acechaba ocasionalmente en redes sociales, aunque lo negaba incluso a sí misma. Cuando llegó a su departamento en la colonia Condesa, Elena hizo algo que no había hecho en años. Llamó a David. Él contestó en la tercera llamada. Su voz sonaba incómoda. «Elena, son las 11 de la noche. ¿Qué sucede? ¿Estás bien?», preguntó Elena jadeante. «Dime que estás bien». «Estoy bien, ¿pero qué?». Elena colgó. Se sentó en su sofá y esperó. Esperó a que algo pasara. Esperó en la oscuridad de su departamento, con todas las luces apagadas, porque por alguna razón no quería que la vieran. No sabía de quién, pero sentía que la estaban observando. A las 2 de la mañana comenzó a escuchar a través de las paredes del departamento. Era un sonido como de uñas arrastrándose, lentamente, metódicamente, como si alguien estuviera escribiendo un mensaje en el yeso. Elena encendió la luz. Las paredes estaban intactas, pero cuando apagó la luz nuevamente, el sonido continuó. Cuando corrió las cortinas de su ventana, vio a su propio reflejo en el vidrio, exactamente igual, mirándola. Pero no era ella. La criatura en la ventana ni siquiera parpadeaba. Su cabeza estaba ladeada en un ángulo que no era posible para una persona viva. Su boca se abría y se cerraba lentamente, como si estuviera intentando hablar, pero solo salía aire frío que empañaba el vidrio desde adentro. Elena se apartó de golpe y corrió hacia su dormitorio. Llamó a la policía. La operadora le preguntó dónde estaba. Le preguntó si se sentía segura. Le ofreció enviar una patrulla. Elena dijo que sí, que enviaran policía. Los oficiales llegaron 30 minutos después. Registraron todo el departamento. No encontraron nada fuera de lugar. No había vidrios rotos. No había signos de intrusión. Los guardias de seguridad del edificio juraron que nadie había entrado. Probablemente fue estrés, sugirió uno de los policías, con esa mirada que significa: «Esta mujer está loca». Elena no discutió. Solo pidió que se fueran. Esa noche no durmió. Se sentó en su cama, con todas las luces encendidas, mirando las paredes, esperando. Y alrededor de las 6 de la mañana, cuando estaba a punto de dormirse, escuchó el teléfono. Era un mensaje de David. «Elena, acabo de despertarme con la peor pesadilla. Soñé que te veía en mi casa, pero no eras tú. Eras algo que parecía tú, pero cuando te miré a los ojos,
supe que no eras humana. ¿Por qué soñé eso? Jamás había tenido un sueño tan real. ¿Qué está sucediendo? Elena supo en ese momento que la criatura no solo la estaba visitando a ella. Era como si estuviera dividida, como si parte de ella estuviera en su departamento en la Ciudad de México y otra parte estuviera miles de kilómetros away, atormentando a David. Era como si la culpa acumulada, el dolor no resuelto, el amor no correspondido, hubiera creado algo que vivía en el espacio entre ellos, algo que seguía conectado a ambos, algo que crecería cada noche hasta consumirlos completamente. Caso 2. La Llorona Negra de Medellín. En las laderas de Medellín, donde las casas de colores brillantes se apilan como fichas de dominó sobre las montañas, existe una presencia que es anterior a la ciudad misma, anterior a los españoles, anterior incluso a los chibchas, que una vez gobernaron estas tierras. Los abuelos de Medellín hablan de ella. Los sacerdotes de las iglesias en la Comuna 13 la mencionan en sermones de advertencia. Los policías que trabajan en la noche conocen las zonas donde no deben patrullar después de las 10 de la noche, porque los desaparecidos en esas áreas nunca son encontrados. O si lo son, no están enteros. Esta es la historia de Javier Mosquera, un hombre que cometió el error de olvidar una promesa que había hecho a los 16 años, cuando el amor era más fuerte que la razón. Javier trabajaba como ingeniero de software, vivía en un apartamento en El Poblado, la zona más próspera de Medellín, ganaba mucho dinero, conducía un automóvil importado, viajaba a Miami cada trimestre. Por afuera Javier era un hombre exitoso. Por adentro estaba perseguido por un fantasma que ni siquiera sabía que existía. Hasta que una noche de lluvia, cuando conducía por la avenida Oriental rumbo a su casa, pasó por las laderas de Arbí, y algo en el paisaje mojado le recordó a alguien que creía haber olvidado, alguien llamada Catalina. Catalina había sido su novia en la secundaria. La amaba con esa intensidad que solo los adolescentes pueden experimentar. Le prometió casarse con ella. Le prometió que vivirían juntos para siempre. Le prometió que nada podría separarlos. Pero después vino la universidad. Vino el trabajo en una empresa multinacional. Vino una vida que Catalina no quería vivir. Catalina provenía de las Independencias, una zona de Medellín que muchas personas de clase media preferían evitar. Javier, cuando comenzó a ascender en el mundo corporativo, cuando empezó a viajar a otros países, simplemente dejó de llamar. No fue cruel, simplemente desapareció de su vida. Catalina esperó. Según su hermana menor, que luego Javier vería en redes sociales, Catalina esperó durante meses. Cada viernes iba al lugar donde solían encontrarse, esperando que Javier apareciera. Cada viernes, durante 7 meses, se sentaba en el andén mojado de las laderas y simplemente esperaba. Una noche de marzo, durante una tormenta particularmente fuerte, Catalina no regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado 5 días después en el río Aburrá. El informe oficial decía que había sido un accidente, que se había caído, que estaba sola, pero su hermana sabía la verdad. Catalina no se había caído, se había lanzado. Javier se enteró por Facebook. Alguien etiquetó su perfil en un comentario de "Descansa en paz". Durante una semana, Javier estuvo enfermo, física y mentalmente enfermo. Faltó al trabajo, no contestaba llamadas, se emborrachaba durante el día, pero después pasó la semana, pasó el mes. La vida continuó, como siempre continúa.
Javier conoció a otra mujer, se casó, tuvo hijos, construyó una vida que parecía completamente desconectada de aquella otra vida donde había amado profundamente y había renunciado a ese amor sin siquiera intentar mantenerlo. Pero las vidas no se desconectan nunca, y los muertos aparentemente no olvidan. La noche que vio las laderas desde su automóvil, Javier tomó una decisión impulsiva. Manejó hacia arriba, hacia el lugar donde él y Catalina solían encontrarse. Estaba lloviendo. El cielo estaba completamente negro, sin luna. Los faroles de la calle apenas iluminaban el andén. Javier aparcó su automóvil y caminó. Su teléfono marcaba las 10:35 de la noche. Absolutamente nadie estaba en las calles. Ni siquiera pasaban automóviles. Era como si el mundo se hubiera vaciado de vida. Encontró el lugar, el mismo andén, la misma esquina. Nada había cambiado en 15 años, excepto que todo estaba deteriorado. Las paredes tenían más grafiti. Los árboles estaban más altos. Todo parecía más muerto. Javier se sentó y esperó. No sabía qué esperaba. Tal vez parte de él esperaba ver un fantasma. Parte de él supuso, quería que algo sucediera, porque al menos eso significaría que Catalina no se había ido realmente, que algo de ella persistía. A las 11 de la noche exacta, Javier escuchó el sonido. Era débil al principio, como si alguien en la distancia estuviera llorando. Pero no eran sollozos normales. Era un llanto que parecía venir de múltiples direcciones a la vez, como si emergiera del suelo, del aire, del agua de lluvia que caía. Javier se levantó. Caminó hacia el sonido. Cuando llegó a la esquina del andén, vio algo que no debería existir. Era una figura hecha de agua, completamente transparente. La forma de una mujer de cabello largo. Sus características eran borrosas, como si estuviera mirando a través de cristal mojado. Pero Javier reconoció a Catalina instantáneamente. ¿Por qué regresaste?, preguntó la figura de agua. Su voz era el sonido del llanto multiplicado, como si docenas de mujeres lloraran al unísono. Después de tantos años, después de todo lo que hiciste, ¿por qué viniste a recordarme ahora? Javier intentó responder, pero cuando abrió la boca, descubrió que estaba lleno de agua. Sus pulmones se llenaban. Estaba ahogándose de pie, en medio del andén mojado, y no sabía cómo detenerlo. Los vecinos oyeron los gritos. Cuando llegaron, encontraron a Javier en el suelo tosiendo agua, literalmente expulsando agua de su cuerpo. Los paramédicos lo trasladaron al hospital. Los doctores encontraron que sus pulmones estaban completamente llenos de agua. No debería estar vivo. Su saturación de oxígeno debería haber sido 0, pero por alguna razón, su cuerpo seguía funcionando. Pasó una semana en cuidados intensivos. Gradualmente, el agua desapareció. Gradualmente, comenzó a respirar normalmente. Los médicos etiquetaron el caso como anómalo y lo mantuvieron en observación. Pero Javier sabía la verdad. Sabía que lo que había visto en el andén no era una alucinación, y sabía que no había terminado. Esa noche, mientras estaba en el hospital, Javier escuchó el sonido nuevamente, el llanto. Pero esta vez no venía de afuera. Venía de adentro, del mismo hospital. Del pasillo se levantó. Caminó hacia el sonido. Una enfermera lo vio y le preguntó dónde iba. Javier no respondió, solo siguió caminando. Al final del pasillo vio a la mujer de agua, pero esta vez no era transparente. Esta vez era sólida. Era Catalina tal como la recordaba, pero sus ojos eran negros,
completamente negros como pozos sin fondo. «Esta vez no podré dejarme», dijo Catalina con voz de llanto infinito. «Me traes, me mantienes contigo. Me prometiste para siempre, y para siempre es lo que vas a tener». Javier fue dado de alta del hospital una semana después. Los médicos no encontraron nada más que los síntomas hubieran desaparecido aparentemente solos. Pero Catalina no se fue, se quedó. Todas las noches aparecía de diferentes maneras, a veces como agua que brotaba de las paredes, a veces como el sonido del llanto que provenía del refrigerador. A veces simplemente estaba ahí en la cama junto a él, aunque su esposa no la veía. Su esposa solo sentía cómo Javier se movía, cómo gritaba, cómo se comportaba, como si algo invisible lo estuviera tocando. Su matrimonio se rompió en 3 meses. Su esposa pensó que estaba perdiendo la mente. Sus hijos tenían miedo de él. Sus compañeros de trabajo notaron que algo estaba mal. Javier perdió peso. Sus ojos desarrollaron esas ojeras profundas que caracteriza a los que nunca duermen. Entonces comenzaron las muertes, no directamente a Javier, sino a las personas a su alrededor. Un compañero de trabajo tuvo un accidente automovilístico el mismo día que Javier lo había insultado. Una secretaria sufrió un infarto cardíaco poco después de que Javier le gritara, como si la maldición que Catalina le había marcado tuviera una cierta energía, un cierto alcance que contaminaba todo a su alrededor. Javier buscó ayuda. Visitó a un sacerdote en la Basílica Metropolitana. El sacerdote intentó un exorcismo, pero el agua volvió a llenar los pulmones de Javier durante la ceremonia. El sacerdote lo bendijo y lo envió. Javier visitó a una mujer que los ancianos de su barrio recomendaban, una mujer llamada Doña Graciela, que supuestamente tenía conexiones con fuerzas antiguas. Doña Graciela escuchó su historia con seriedad, luego negó con la cabeza. «Ese no es un espíritu», dijo Doña Graciela. «Eso es una marca, una maldición que viene del corazón. Ella no quiere matarte. Quiere que sufras. Quiere que sientas cada noche lo que ella sintió cada noche durante esos meses, esperándote bajo la lluvia. La única manera de romper esto es que enfrentes lo que hiciste, que realmente lo sientas, que te perdones a ti mismo si es que eso es posible». Pero Javier no sabía cómo perdonarse. Como todas las personas que cometen este tipo de daño, le resultaba más fácil olvidar que enfrentar la realidad de sus acciones. Así que Javier continúa viviendo. Continúa teniendo 38 años. Continúa ganando dinero en su empresa de software. Pero cada noche cuando se acuesta, Catalina está ahí. El llanto de una mujer que se ahogó en la lluvia de Medellín, esperándolo. Y Javier sabe que esto continuará hasta que muera, hasta que el agua que una vez lo salvó finalmente lo hunda para siempre. 2 historias, 2 ciudades, 2 personas que cometieron el error de pensar que podían vivir como si el pasado no existiera. En la Ciudad de México, Elena todavía ve su propio reflejo en las ventanas. En Medellín, Javier todavía escucha el sonido del llanto en las noches oscuras. Los psicólogos dirían que son traumas. Los científicos dirían que son alucinaciones. Pero los ancianos que viven en estas ciudades saben la verdad. Hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos medir o cuantificar. Hay consecuencias que no están escritas en ningún libro. Hay deudas que no se pueden pagar con dinero. ¿Crees que estas historias terminaron? ¿Crees que Elena y Javier encontraron paz? La verdad es que todavía están esperando en las noches oscuras,
esperando a que alguien las encuentre y las escuche. Si este video te tocó, si sientes que hay más que contar, si tienes tus propias historias de algo que desafía explicación, por favor suscríbete. No estás solo. Miles de personas en este canal han vivido lo que Elena y Javier vivieron. Haz clic en ese botón rojo. Activa las notificaciones, porque la próxima historia podría ser la tuya. Y si alguien que amas te ha abandonado injustamente, si alguien rompió una promesa que hizo bajo la lluvia, dale like a este video, que sepa que su dolor fue escuchado, que sus lágrimas fueron contadas. En Relatos Sobrenaturales de Medianoche, creemos que toda historia merece ser contada. Toda pena merece ser reconocida, y toda venganza, aunque sea del más allá, tiene una razón. Buenas noches, y que duermas sabiendo que alguien en las sombras podría estar esperándote también.